Por años nos han dicho que las grasas son el enemigo, que si queremos perder peso o mantenernos saludables, debemos evitarlas a toda costa. Tal vez has estado usando leche descremada para tu cereal o aderezo sin grasa para tus ensaladas, pensando que estás haciendo lo mejor para tu cuerpo. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esto no es del todo cierto? La realidad es que comer grasas no necesariamente te hace engordar. De hecho, estudios recientes han demostrado que las dietas bajas en grasas no son más efectivas para perder peso ni para reducir el riesgo de enfermedades que aquellas ricas en grasas saludables. Entonces, si no es la grasa, ¿qué está causando los problemas? La respuesta podría estar en los carbohidratos refinados. En este video, vamos a romper mitos, analizar la ciencia detrás de las grasas y los carbohidratos y descubrir cómo puedes transformar tu alimentación para mejorar tu salud y bienestar. Quédate con nosotros, porque lo que estás a punto de aprender podría cambiar tu vida. Hablemos de los carbohidratos. A menudo pensamos en ellos como una fuente rápida de energía, pero no todos los carbohidratos son iguales. Hay una gran diferencia entre los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos, y esa diferencia puede afectar significativamente tu salud y tu bienestar. Cuando comes un carbohidrato simple, como el pan blanco o una galleta, tu cuerpo lo descompone rápidamente en azúcar. Esto provoca un aumento repentino en tus niveles de glucosa en sangre, lo que a su vez genera un pico en la liberación de insulina, una hormona encargada de controlar el azúcar en tu cuerpo. ¿El problema? Estos picos y caídas te dejan sintiéndote cansado y hambriento poco tiempo después. De hecho, un estudio publicado en The American Journal of Clinical Nutrition encontró que los alimentos con un alto índice glucémico, como los carbohidratos simples, aumentan el hambre y los antojos en solo 2 horas después de comer. Esto contribuye a una mayor ingesta calórica diaria. Pero hay una solución: los carbohidratos complejos. Estos se encuentran en alimentos como los camotes, las legumbres y las frutas frescas como las manzanas crudas. A diferencia de los carbohidratos simples, los complejos se descomponen lentamente, liberando energía de forma constante y ayudando a mantener estables tus niveles de azúcar en sangre. Además, investigaciones de la Harvard School of Public Health muestran que los carbohidratos complejos ricos en fibra, como los granos integrales, no solo ayudan a estabilizar el azúcar en sangre, sino que también reducen el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardíacas. Así que, si quieres mantener tu energía durante el día, evitar esos bajones de azúcar y mejorar tu salud a largo plazo, es hora de darle prioridad a los carbohidratos complejos. Pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia en cómo te sientes y cómo funciona tu cuerpo. Ahora que entendemos el impacto de los carbohidratos en nuestro cuerpo, es momento de aclarar otro gran mito: las grasas. Por años, las hemos evitado pensando que son las principales culpables del aumento de peso. Pero la realidad es mucho más compleja y sorprendente. A diferencia de los carbohidratos, las grasas no se descomponen inmediatamente en la boca ni son procesadas rápidamente por el cuerpo. El proceso comienza en el intestino delgado, donde la bilis, producida por el hígado, ayuda a descomponerlas. Esto hace que la digestión de las grasas sea mucho más lenta, lo que significa que proporcionan energía sostenida y una mayor sensación de saciedad. Además, las grasas interactúan de manera diferente con nuestras hormonas. Mientras que los carbohidratos simples generan picos de insulina, las grasas tienen un efecto mínimo en esta hormona. Esto significa que ayudan a evitar las fluctuaciones de azúcar en sangre y los episodios de hambre descontrolada. No todas las grasas son iguales. Algunas son esenciales para nuestro cuerpo, mientras que otras deben consumirse con moderación. Aquí es donde entran los 3 principales tipos de grasas. Estas son las llamadas grasas buenas, que encontramos en alimentos como el aceite de oliva, los aguacates y las almendras. Los estudios han demostrado que las grasas monoinsaturadas ayudan a reducir la inflamación y los niveles de colesterol LDL, también conocido como colesterol malo, mientras aumentan el colesterol HDL o colesterol bueno. Otro grupo importante son las grasas poliinsaturadas, que incluyen los famosos omega 3 presentes en el pescado, las nueces y las semillas de chía. Estas grasas son conocidas por reducir la presión arterial, mejorar la salud cerebral y proteger el corazón. Un estudio publicado en The New England Journal of Medicine encontró que una dieta rica en omega 3 puede reducir el riesgo de enfermedad cardíaca en un 25%. Y luego están las grasas saturadas, que se encuentran en productos como la carne roja y los lácteos enteros.
Durante mucho tiempo, se pensó que eran perjudiciales, pero investigaciones recientes, como un estudio de The Lancet, han revelado que su impacto en la salud depende de cómo se consumen y en qué cantidades. Por ejemplo, los lácteos enteros se han relacionado con un menor riesgo de diabetes tipo 2. Entonces, ¿cuál es la lección? Las grasas no son enemigas, sino aliadas cuando se consumen correctamente. Prioriza las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, modera el consumo de grasas saturadas y evita las grasas transprocesadas siempre que sea posible. Estas últimas, presentes en alimentos ultraprocesados, son las que realmente pueden perjudicar tu salud. Al final, incluir grasas saludables en tu dieta no solo mejora tu bienestar, sino que también transforma la forma en que tu cuerpo funciona día a día. Así que no tengas miedo de añadir un poco de aceite de oliva a tu ensalada o disfrutar un aguacate. Recuerda, no se trata de eliminar, sino de equilibrar. Por años, las grasas saturadas han sido vistas como el villano de la nutrición, culpables de aumentar el colesterol y dañar el corazón. Pero la ciencia moderna ha revelado que no todas las grasas saturadas son iguales, y sus efectos en el cuerpo dependen de cómo y en qué contexto las consumimos. En la década de los 80 y 90, las campañas de salud promovieron la idea de que debíamos evitar por completo las grasas saturadas. Pero varios estudios recientes han desafiado esta noción. Por ejemplo, un análisis publicado en The Lancet encontró que el consumo moderado de grasas saturadas no está directamente asociado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares en individuos sanos. Un área donde las grasas saturadas parecen comportarse de manera diferente es en los lácteos enteros. Investigaciones, como un estudio del European Journal of Nutrition, han mostrado que el consumo de productos lácteos completos, como el yogur o la leche entera, está asociado con un menor riesgo de diabetes tipo 2 y un mejor control del peso corporal. Esto podría deberse a la combinación de nutrientes únicos en los lácteos, como el calcio, los probióticos y las proteínas. Aunque las grasas saturadas tienen su lugar en una dieta equilibrada, no debemos olvidar que las grasas insaturadas, como las que se encuentran en el aceite de oliva, los aguacates y el pescado, son aún más beneficiosas para la salud. Estas grasas ayudan a reducir el colesterol malo, LDL, y a aumentar el colesterol bueno, HDL, protegiendo así al corazón. La clave está en el equilibrio. Priorizar las grasas insaturadas y consumir grasas saturadas de manera moderada, preferiblemente provenientes de alimentos integrales como los lácteos enteros o la carne magra. Entonces, ¿las grasas saturadas son realmente malas? La respuesta no es un simple sí o no. Cuando se consumen con moderación y como parte de una dieta equilibrada, pueden tener un lugar importante en nuestra alimentación. Pero las grasas insaturadas siguen siendo las verdaderas campeonas para proteger nuestra salud. Antes de continuar, ¿te gustaría aprender a transformar tu cuerpo en una verdadera máquina de quemar grasa? Tenemos un curso online sobre dieta keto que te enseñará todo lo que necesitas saber para lograrlo. Encuentra el enlace fijado en los comentarios y en la descripción. Continuemos. Durante décadas, las grasas fueron el principal objetivo de las recomendaciones nutricionales para prevenir enfermedades cardíacas y controlar el peso. Pero investigaciones recientes han cambiado por completo nuestra comprensión de cómo funcionan las grasas y los carbohidratos en nuestro cuerpo. Uno de los estudios más influyentes fue publicado en The Lancet en 2017. Este análisis, que incluyó a más de 135.000 personas en 18 países, encontró que las dietas altas en grasas no estaban relacionadas con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas. De hecho, los investigadores observaron que quienes consumían más grasas, especialmente grasas saludables, tenían un menor riesgo de mortalidad general. Por el contrario, las dietas altas en carbohidratos, especialmente carbohidratos refinados como pan blanco, arroz y azúcar, se asociaron con un mayor riesgo de muerte. Este hallazgo confirmó que no es la grasa el verdadero problema, sino el exceso de carbohidratos de baja calidad. Otro estudio, publicado en The New England Journal of Medicine, examinó los efectos de reemplazar grasas saturadas con grasas insaturadas en la dieta. Los resultados mostraron que este cambio puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares en un 30%, un beneficio similar al logrado con algunos medicamentos como las estatinas. Esto destaca la importancia de elegir grasas de calidad. Pero incluso las grasas saturadas, consumidas en moderación, no son tan perjudiciales como creíamos. Como mencionamos antes, estudios recientes han demostrado que los lácteos enteros pueden estar asociados con un menor riesgo de diabetes tipo 2 y obesidad.
El problema de los carbohidratos refinados también quedó claro en un estudio global publicado en The BMJ, que reveló que el consumo excesivo de alimentos procesados y ricos en azúcares estaba vinculado con un aumento del 44% en el riesgo de enfermedades cardíacas. Esto subraya la necesidad de priorizar carbohidratos complejos, como los que encontramos en las frutas, vegetales y granos enteros. En resumen, los estudios clave nos enseñan que la relación entre grasas, carbohidratos y salud es mucho más matizada de lo que pensábamos. Priorizar grasas saludables y carbohidratos complejos, mientras evitamos alimentos ultraprocesados, es la verdadera fórmula para proteger nuestro corazón y mejorar nuestra salud general. Ahora que entendemos mejor cómo funcionan las grasas y los carbohidratos en nuestro cuerpo, surge la pregunta más importante: ¿qué deberíamos comer para llevar una dieta equilibrada que apoye nuestra salud? Comencemos con las grasas. Estas no solo son una fuente clave de energía, sino que también son esenciales para la salud del cerebro, la piel y el sistema cardiovascular. Las mejores opciones incluyen: aguacates, ricos en grasas monoinsaturadas, ayudan a reducir el colesterol malo, LDL, mientras aumentan el colesterol bueno, HDL. 2. Nueces y semillas, llenas de ácidos grasos omega 3, contribuyen a la salud del corazón y reducen la inflamación. 3. Pescados grasos como el salmón y las sardinas, estos son una excelente fuente de grasas poliinsaturadas, especialmente omega 3, que protegen contra enfermedades cardíacas y mejoran la función cerebral. En cuanto a los carbohidratos, elegir fuentes complejas es fundamental. Estos carbohidratos se digieren lentamente, proporcionando energía estable y evitando los picos de azúcar en sangre. Aquí algunas opciones destacadas. 1. Camote, rico en fibra, vitamina A y carbohidratos de liberación lenta, es perfecto para mantener niveles de energía constantes. 2. Legumbres, como lentejas y garbanzos, son una excelente fuente de proteínas vegetales, fibra y carbohidratos complejos que ayudan a mantenernos llenos por más tiempo. 3. Frutas como las manzanas crudas, aportan fibra soluble, vitaminas y antioxidantes, ideales para un snack saludable. El secreto de una dieta equilibrada está en combinar grasas saludables y carbohidratos complejos con una variedad de alimentos frescos. Aquí tienes un ejemplo de un plato balanceado. Proteínas, como pescado o legumbres, esenciales para el desarrollo muscular y la reparación celular. 2. Grasas saludables, que aportan saciedad y beneficios metabólicos. 3. Carbohidratos complejos, para energía sostenida. Al final del día, no se trata de demonizar alimentos, sino de aprender a elegirlos inteligentemente. Las grasas no son el enemigo, y los carbohidratos no tienen que ser un problema si los seleccionamos bien. La clave está en el equilibrio y en disfrutar cada comida como una oportunidad para nutrir nuestro cuerpo y nuestra mente. Hoy descubrimos que no todas las grasas son malas, que los carbohidratos pueden ser tus aliados si los eliges bien, y que la clave para una alimentación saludable está en el equilibrio. Ahora tienes las herramientas para tomar decisiones inteligentes y disfrutar cada comida al máximo. Recuerda, las grasas saludables no son tus enemigas. Son esenciales para tu salud, tu energía y tu bienestar. Alimentarte bien no es un castigo, sino una forma de cuidarte y disfrutar la vida al máximo. ¿Listo para dar el siguiente paso y transformar tu alimentación? Únete a nuestro curso online sobre dieta keto y convierte tu cuerpo en una máquina de quemar grasa. Haz clic en el enlace fijado en los comentarios o en la descripción para más información. Si este video te ayudó a entender mejor cómo cuidar tu alimentación, no olvides darle me gusta y compartirlo con alguien que creas que necesita escuchar esto. Además, cuéntanos en los comentarios, ¿cuál es tu comida saludable favorita? Y si no lo has hecho, suscríbete al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. Vitalízate.